¿Quién puede dudar, hermano? Cuando era fariseo de fariseos. ¿Usted sabe qué significa? Fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel. Significa que él era maestro del seminario en la Universidad Hebrea y que era instructor de fariseos. Era maestro de maestros. PhD dirían hoy día. No, tiene un doctorado. Es un PhD. Eso era Pablo en cuanto a instructor de la palabra. Nadie podía dudar de él, excepto los religiosos. Es que los religiosos, esos, si viniera Jesús, dudaran de él. Si un ángel apareciera y quisiera convertir, dudaran de él. Porque el religioso está enmarcado, está encuadrado en su cuestión religiosa. 11. Mire, hermano, lo que hay que hacer con los contumaces cuando usted los descubra. Y a veces uno, por educación o porque no quiere entrar en conflicto, no actúa tan severamente como Pablo nos está mandando. Pero Pablo dice en el verso 11, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Qué hay que hacer, hermano? ¿Qué hay que hacer? Taparles la boca, porque son unos aprovechados. El contumaz, aparte de que habla vanidades para siempre llegar a un tema de crítica, es un aprovechado. Mire lo que dice: trastornan casas enteras. Verso 12. Trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, un poeta o profeta cretense, dijo esto es una copla, un verso de un poema dedicado a los cretenses. Los cretenses siempre mentirosos. Les dije que este pueblo tenía fama, como los de Atiquizaya tienen fama, como los de Turín o los de Aguachapán tienen fama. Los de San Vicente que se bañan en un río allí dicen que también tienen fama, así que hay que tener cuidado, ¿verdad? Los de San Miguel, ¿qué fama tienen? ¿Alguien sabe? Eso no tiene ninguna fama, ¿verdad? Que son carnavaleros, les gusta el garrobo. Bueno, así hay diferentes, pero qué fea esta fama de los cretenses. ¿Cuál era la fama de los cretenses? Tenían fama de mentirosos compulsivos, malas bestias, glotones, ociosos. Hermano, Pablo está afirmando aquí que la fama no era una cuestión de un poema del 600 antes de Jesús. Pablo está afirmando, al tomar esa copla, ese verso, que la situación era real y que había muchos en la iglesia de Creta que seguían con esas costumbres y tradiciones. ¿Qué es lo que manda Pablo a Tito en el verso 13? Dice: este testimonio es verdadero. No es una fama, es verdadero. Por tanto, ¿qué está diciendo, hermano? ¿Cuál es la instrucción? Primero había que taparle la boca y luego repréndelos duramente. Pero nunca la reprensión, la exhortación cristiana tiene por objetivo destruir a la persona. Si usted quisiera actuar en la carne y en lo que en su corazón siente con los contumaces, algunos quisieran destruirlos. Pero no, hermano, siendo cristianos, nosotros tenemos que entender que a nuestros peores enemigos tenemos que amarlos y que a los contumaces tenemos que reprenderlos duramente con el objetivo de que sean sanos en la fe. En la iglesia de Corinto, en el capítulo 5 de la primera carta, leemos de un muchacho que está fornicando con la madrastra. Y ese muchacho de capítulo 5 de la primera carta de Corintios es un líder de la iglesia. Y Pablo dice: apártenlo, entréguenlo a Satanás para salvación de su espíritu, aunque su carne se pierda. Pablo siempre tuvo la intención de restaurar a ese gran enemigo de la iglesia de Corinto, que les quiero contar que sí fue restaurado y se arrepintió de todos sus pecados. En la iglesia no pretendemos destruir a nadie, aún aquellos que se oponen al ministerio de la iglesia. Usted me podrá decir: pastor, pero esas personas es mejor que no estén cerca de uno. Hermano, siempre van a haber opositores en la iglesia. Usted no puede estar pretendiendo que no estén ahí. Y en todo caso, ¿quién se va a encargar, hermano, de juzgarles? ¿Quién se va a encargar de exhortarles y de premiarles en algún momento? El Señor.
Si tenían razón y lo que decían era totalmente cierto, el Señor los va a premiar y va a decir: no, usted era un crítico de todas las herejías y de las cosas malas que hacían ahí. Pero hermano, todo aquel que se opone al Evangelio está enfermo de su mente, de su corazón, y esas enfermedades de la mente y del corazón se traducen en enfermedades físicas. Amén, hermano. Querer jugar con los dones, querer jugar con el Espíritu, querer atentar contra el Espíritu, debilita y enferma a muchos. Usted conoce el texto de 1 Corintios capítulo 11, en los abusos que había en esa iglesia, y Pablo dice: algunos que no disciernen bien lo que están haciendo. ¿Qué significa eso, hermano? No discernir bien significa ser un arrebatado, un alocado, que son otros adjetivos de la palabra contumaz. Por esa razón hay muchos enfermos, y aún algunos mueren de esa enfermedad. Hermano, tener un corazón de amargura, de ira, de rencor, enfermo. Mire el verso 14, vayamos al verso 14. No atendiendo fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Hay que reprenderlos para que sean sanos en la fe, no atendiendo este tipo de instrucciones o de enseñanzas religiosas que Pablo llama fábulas judaicas, o mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Verso 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hermano, hay gente que no puede ver nada bueno en los demás. Ve a una niña y dice: uy, mira, esa niña ve bien corto, anda la falda. En su corazón quizás hay un problema con viendo niñas. Hay que analizarlo, hermano, y hay que tener cuidado. Hay personas que todo le parece pecado, todo le parece impuro, todo le parece incorrecto, todo le parece molesto, todo son muy santos en apariencia, pero internamente, en su corazón, tienen esas compulsiones que ellos tanto atacan. Y atacan esas cosas porque ellos tienen el temor de ser revelada su compulsión. No sé si me voy a entender. ¿Me voy a entender? Atacan tanto eso y se ven tan santos en ese punto porque ese es el problema que ellos tienen. Ese es el problema que les ataca. Hay gente, por ejemplo, hay pastores que predican solo sobre un tema. Bueno, ese es el problema que ese hombre tiene. Está predicando sobre eso. Esas mujeres que andan vestidas así, que no se acuerdan, no pueden ver pasar una. Está bien. Entonces, ¿qué quiere? Que anden como que son aquellas burcas, que no se vean nada. ¿Por qué? Porque cada vez que viene una con un poquito de muestra de sus atributos, él es el que tiene ese problema. Pero para el que es puro, hermano, todas las cosas son puras, no tiene ningún problema. El Señor se acercó de una prostituta y habló con ella, ¿sí o no? No con una, 2 o 3 veces. O con una persona de una reputación mala y no estaba vestida como las otras. ¿Y qué hicieron cuando lo vieron hablando con una mujer solo, cuando hablaba con los pecadores y los publicanos? ¿Qué hicieron, hermanos, los religiosos? ¿Qué hicieron los contumaces fariseos? Criticarle. Y él, que estaba viendo en aquellas personas, hermanos, su vestimenta, su pecado, su problema exterior, estaba viendo que un pobre hijo de Dios que necesitaba el amor de Cristo y ser convertido. Pero ¿cómo vamos a llegar a convertir, a llevarles el amor del Señor, si lo primero que hacemos es criticarles y atacarles? Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios. Mire qué tremendo, el verso 16. Son falsos conocedores de Dios, son falsos creyentes. Profesan conocer a Dios. O sea, dicen: soy cristiano, dicen: a mí me gusta la iglesia,
pero con los hechos lo niegan. Hermano, no son palabras las que el Señor quiere de nosotros. El Señor quiere acción como buenos cristianos. Ay, a mí tanto que me dan lástima las pobres personas que no tienen que comer. No, tus palabras no ayudan en nada, amado hermano. Busca si tienes algo de comer y ve y dáselo al necesitado. Hermano, 82 niños en cárcel de mujeres. 82 niños con escabiosis. El más pequeño tiene 22 días. 22 días. Es un neonato y ya tiene esos parásitos que se meten en la piel y hacen túneles en todo el cuerpo, y en la noche despiertan y hacen pipí y popó y dan una gran reacción de picar, de alergia. Y como un niño de 22 días se va a poder rascar, hermano. Ese niño llora toda la noche y la mamá no puede dormir toda la noche. Hay grandes necesidades en las cárceles. El gobierno no provee toda la medicina que esos niños necesitan. Están presos juntamente con sus mamás y no pueden salir a más que un patio del tamaño de 16, 20 metros cuadrados. Ese es el gran patio que tienen para salir a caminar. Hay grandes necesidades y no vamos a decir con nuestra boca: ay, cuánta necesidad, ¿verdad? Me ha apiado, qué misericordia tengo. No, la misericordia, la piedad se muestran con hechos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. ¿Qué significa abominable para el Señor? Una y otra vez lo hemos enseñado en esta iglesia. Cuando el Señor dice: me es abominable esa persona, la expulsa. No puede estar adentro, es expulsado por el Señor. Reprobados en cuanto a toda buena obra. Este tipo de personas, los contumaces, para ellos solo hay una buena obra, la que ellos hacen. Solo hay un buen mensaje, el que ellos predican. Solo hay un buen cristiano, ellos, y los que le hacen caso a ellos, y los que están alrededor de ellos. Todo aquel que está fuera de su círculo de influencia, todo aquel que hace cosas diferentes a las que ellos hacen, no sirve. No sirve. Ellos son los reprobados de toda buena obra. Solo profesan conocer a Dios, pero en realidad no le conocen. De estos habló Jesús cuando dice: en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos esto y aquella cosa, en tu nombre, hermano, fuimos y servimos comida al necesitado, y estábamos en la iglesia y ayudábamos y hacíamos tantas cosas. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Qué doloroso ser un contumaz, ¿verdad, hermano? Pasar toda la vida en la iglesia creyendo ser cristiano cuando el Señor no nos conoce, porque la rebeldía, la terquedad, la obstinación, el error persiste en nuestros corazones y no hemos podido limpiarnos de ese error por orgullo y vanagloria. Vamos a orar.